el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró ahí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo 67 responderemos todos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. ¡Aleluya! Todos Cantemos a Dios un canto de alabanza. ¡Aleluya! Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios parecen los malvados. Todos cantemos a Dios un canto de alabanza. ¡Aleluya! Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Todos cantemos a Dios un canto de alabanza. ¡Aleluya! Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Todos cantemos a Dios un canto de alabanza. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Le contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren
que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos asista. Palabra de Dios en la primera lectura nos enseña que el Espíritu Santo se manifestó a 12 personas. Pidámosle a Él que nos dé ese don de entendimiento para comprender la palabra de Dios, para entender el mensaje que nos lleva a la salvación. Por eso les invito a que hagan esta oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy lunes, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Me alegra nuevamente poder llegar hasta sus hogares, hasta sus familias. Me alegra poder compartir con ustedes este día que Dios nos regala. Bendito sea Dios, porque nos da una oportunidad más para encontrarnos. Todos los días nos reunimos de diferentes países, de diferentes naciones, de diferentes lugares, con una misma fe, la fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Nos une un mismo pensar, un mismo sentir, y por eso me alegra poder compartir con todos ustedes, ser su guía espiritual, ser el sacerdote del Dios Altísimo que lleva al pueblo al encuentro con el Señor. En este día la palabra de Dios nos muestra, en primer lugar, la primera lectura, los 12 hombres que recibieron al Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas, empezaron a predicar, empezaron a evangelizar. Y en segundo lugar nos muestra a Jesús diciéndonos: ánimo, ánimo, no tengan miedo, adelante, yo he vencido al mundo. Qué bonito son las palabras que salen de los labios de nuestro Señor Jesucristo, en medio de la tristeza, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, animándonos a seguir adelante. Fíjense, la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Repito, Hechos, capítulo 19, versículo 1 y siguiente. Búscalo en la Biblia, léanlo conmigo. Esto es el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Oigan, presten atención, oído al tambor y paren la oreja. Hechos 19, 1. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto,
¿Recuerdan Hechos de los Apóstoles capítulo 18? La semana pasada, el sábado, dice la palabra de Dios que apareció un judío llamado Apolo, que estaba entablando conversación y defendía que Jesucristo era el Mesías, y lo hacía con la palabra de Dios, y nadie podía refutarle. Lo agarraron Aquila y Priscila, lo llevaron, lo instruyeron en la doctrina y le dieron la enseñanza en la fe. Hoy la palabra de Dios nos muestra que esta persona que refutaba a los judíos, que recibió la enseñanza de Aquila y Priscila, siguió evangelizando. ¿Qué significa? Que ustedes y yo debemos seguir trabajando. Nunca lo olviden. Se los digo, se los vuelvo a repetir, se los digo 1000 veces y todavía ustedes y yo no sabemos hacerlo. ¿Qué? Los buenos somos más y es la hora de evangelizar. Ustedes y yo debemos trabajar. Ya hemos recibido la catequesis, ya hemos recibido el bautismo, ya hemos recibido la primera comunión, ya hemos recibido la confirmación. Somos de las personas que escuchamos el evangelio, somos los que escuchamos la Santa Misa, participamos de la Eucaristía, estamos preparados para evangelizar, pero tenemos miedo, no queremos hacerlo. Estamos como aquella persona que compró carro, tiene carro propio y no sabe manejar. Aquella persona que tiene un vehículo y no sabe manejar, pero lo tiene y es de él. Tenemos la fe, sabemos de nuestra fe, pero no queremos evangelizar. Aprendamos de Apolo, que refutaba y cuando fue bautizado continuó refutando. Qué cosa curiosa pasa con los cristianos. Qué cosa curiosa, mire. Recibimos en la iglesia la catequesis, nos bautizamos. Recibimos en la iglesia la catequesis, la primera comunión, la confirmación. Recibimos la catequesis de todos los sacramentos. Y después de haber recibido de la iglesia los sacramentos nos vamos. Aprendamos de Apolo. Apolo no se fue, Apolo se quedó. Apolo estuvo, recibió el bautismo y continuó. Ustedes y yo recibimos los sacramentos y nos vamos. ¿Qué tipo de cristianos somos? No podemos alejarnos de la iglesia. No podemos apartarnos de la iglesia. No podemos hacer lo que se nos ocurra. Debemos aprender nuestra fe. Oigan, Pablo atravesó las regiones de alta de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. ¿Qué hacía Pablo? Pablo no andaba de tours. Pablo no andaba paseando. Pablo andaba predicando. Miren, Pablo viajaba por todos lados, por Efesio, por Corinto, por Galacia, por Macedonia. Y en todos lados donde iba Pablo estaba predicando, estaba evangelizando. A lo mejor ustedes y yo no viajamos para tantos lugares, pero en el día nos quedamos en la casa, tenemos gente para predicarle. Vamos al trabajo, allá en el trabajo hay gente a la que hay que predicarle. Vamos al grupo, piense a hacer ejercicio, vamos a un grupo de amigos, a un encuentro, allá hay gente donde hay que predicar. Vamos a una fiesta, allá hay gente donde hay que predicar. Oye, a nosotros no nos debe dar pena de contagiar a las personas del dulce olor a Jesucristo. No nos debe dar pena de evangelizar, de predicar. Ustedes y yo no nos apenamos al mostrar un teléfono. Ustedes y yo no nos apenamos al mostrar una prenda de vestir nueva. Queremos que la gente vea nuestra casa, nuestro carro, nuestras cosas materiales. Pero ¿qué cosa es con la fe? Nos da pena la fe. Y por eso ya va a decir Jesús: ustedes se irán, ustedes se asustarán porque a mí me van a agarrar. En el evangelio lo va a decir. Ese es el cristiano, que nos avergonzamos de las cosas de Dios. Mire, Apolo siguió predicando, Pablo siguió predicando, y ustedes y yo callados. Los buenos somos más.
Y esa es la hora de predicar. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pablo invocaba al Espíritu Santo antes de predicar. Pablo en sus predicaciones siempre llamaba a la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve que antes de predicar el Evangelio, el Padre Marcos hace una oración al Espíritu Santo. Y me alegra mucho de que ya se la sepan. Y me alegra mucho de que los niños se la sepan, de que los grandes se la sepan. Eso me alegra. La oración al Espíritu Santo es necesaria para que ustedes y yo podamos empezar a leer la palabra de Dios. Para que ustedes y yo podamos empezar a evangelizar. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? No sabían del Espíritu Santo. Es necesario. Y durante esta semana estamos esperando el día de Pentecostés. El día en que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles para abrirle la mente, el entendimiento. Y durante esta semana estaremos hablando del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos asista, que nos acompañe. Y entonces ellos dijeron: no hemos escuchado del Espíritu Santo. Pablo lo invocó y bajó sobre ellos. Oigan, Pablo le dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que después de él, venía Jesús. Juan el Bautista, cuando bautizó, le dijo al pueblo: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran 12 personas. Y entonces Pablo les habló, les predicó, invocó al Espíritu Santo y descendió sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar, a predicar, a evangelizar. Oye, qué bonito es que después de haber recibido el bautismo, que después de haber recibido el Espíritu Santo, estos 12 hombres se pusieron a predicar, se pusieron a evangelizar. A ver, les quiero hacer una preguntita. De todos ustedes que están escuchando el Evangelio del día, escuchen la pregunta. De todas las personas que oyen, papá, mamá, hijos en la familia, en la casa, el Evangelio del día, a ver, levante la mano los que han sido bautizados. Ah, usted fue bautizado. Es decir, que usted ya recibió el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo se recibe el bautismo. Usted ya recibió el Espíritu Santo. Y como ya recibió el Espíritu Santo, entonces le toca profetizar. Oigan, Marcos capítulo 1, versículo 9. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma. El Espíritu Santo lo recibimos el día del bautismo. O sea que aquí los que me están oyendo todos son bautizados. Es decir, que ninguno de los que oyen
el evangelio del día tienen una excusa para decir: no sé predicar, no quiero predicar, no me gusta predicar, no me gusta profetizar. Dice la palabra de Dios que después de recibir el bautismo de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús, ¿y cuál era el bautismo que Jesús dejó? Mateo 28, 18 en adelante. Bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesús. Oye, después de haberlo recibido, empezaron a hablar lenguas nuevas y a profetizar. Dos cositas. Empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. No tuvieron miedo de evangelizar. No tuvieron miedo de predicar. No tuvieron miedo de llevar la palabra de Dios. Ya habían recibido el Espíritu Santo. Ya habían recibido la gracia del bautismo. ¿Qué les quedaba? Evangelizar. Padre, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Padre, usted sabe que yo siempre he querido trabajar para Dios. Lo felicito. Gracias, Padre. Pero usted sabe que a mí me cuesta mucho. Primero, me cuesta mucho leer la Biblia. Segundo, me cuesta mucho hacer oración. Y tercero, me cuesta mucho hablar a la gente. Yo tengo miedo escénico. ¿Qué puedo hacer? Pues usted tiene todas las herramientas necesarias. ¿Cómo, Padre? Sí. Porque cuando a usted le cuesta hacer oración y hace oración, cuando a usted le cuesta leer la Biblia y lee la Biblia, y cuando a usted le cuesta predicar y predica, tiene un premio sumamente grande. Y ese premio se lo da Dios. Tiene todas las herramientas. Porque si a usted no le costara, si a usted no se le hiciera difícil, eso significa que todo viene de usted. Pero como a usted le cuesta, como a usted se le hace difícil, eso significa que usted necesita de un apoyo de alguien que es más que usted. Que necesita de un apoyo de una persona que es más grande que usted, y ese es Dios. Es ahí donde usted dice: yo no puedo, yo no tengo capacidades, yo no soy capaz, pero Dios sí puede, Dios sí es capaz. Me abandono en las manos de Dios y me convierto en el mejor instrumento de Dios para evangelizar. Cuando usted dice, es ahí donde Dios empieza a actuar. Es ahí donde usted dice: yo soy limitado, yo soy un ser humano, yo soy un ser mortal, me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos, me tiembla la voz, me tiembla todo el cuerpo a hablarle a la gente de Dios. Señor, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Oye, cuando ustedes y yo descubrimos que somos frágiles, pero la acción del Espíritu Santo es fuerte. Cuando ustedes y yo descubrimos que por nuestra propia fuerza, que por nuestro propio empeño, que por nosotros mismos no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos evangelizar, predicar, y entonces invocamos la presencia del Espíritu Santo, es ahí donde viene a ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar de nuestra manera de decir las cosas. ¿Usted no ha visto que hay gente que tiene una lengua que es un don? Habla de todo el mundo, critica a todo el mundo, es un grosero con todo el mundo, se expresa mal hablado. Tiene una lengua que es un don y empieza a decir y a destruir a cualquier persona. Pero cuando esa persona invoca la presencia del Espíritu Santo, invoca la presencia, la gracia de Dios, esa lengua que es un don se le convierte en el don de lenguas. Y puede invocar la presencia del Espíritu Santo y puede hablarle a todos sin miedo, con valentía, con entusiasmo.
¿Qué es lo que pasaba con Apolo? Apolo recibió la presencia del Espíritu Santo y siguió defendiendo a Jesucristo. ¿Cuántas personas? Saulo, ¿recuerdan a Saulo? Hechos de los Apóstoles capítulo 8, perseguidor. Y cuando Dios lo agarró, le iluminó, en Hechos capítulo 9 se convirtió. En Hechos capítulo 13, Saulo recibió la imposición de manos, recibió el Espíritu Santo, se convirtió en testigo, en evangelizador. Aquellos 12 hombres recibieron la gracia del Espíritu Santo y con la gracia del Espíritu Santo tuvieron valentía para poder predicar y evangelizar. Empezaron a profetizar. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? El Espíritu Santo. Por eso es que cada vez que usted vaya a hacer alguna acción que sea de Dios, invoca al Espíritu Santo. Ahí al inicio hacemos la oración. Aprendes esa oración cortica. Aprende la oración al Espíritu Santo. Hagamos juntos la oración al Espíritu Santo. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Ustedes y yo tendremos el valor, la fortaleza de poder evangelizar, de poder predicar con valentía, de poder llevar la palabra de Dios. Oigan, el evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 16, versículo 29. Presten atención. Los discípulos, cuando Jesús les habló con claridad, dijeron: así si nos gusta que nos hable. Pero Jesús mismo le dijo: ahorita que ustedes se sienten seguros, sepan que me van a abandonar, sepan que se van a dispersar. Así es el ser humano. Cuando usted se siente seguro de sí mismo, de sus fuerzas en la evangelización, que todo lo ha logrado por su medio, porque tiene talento, porque hace las cosas bien, porque usted se cree lo maximito, sepa que no está lejos de apartarse de los caminos de Dios. Cuando usted todo lo coloca a la mano de Dios, sabe que lo que ha recibido viene de Dios, que esos dones y esos talentos Dios se los dio, entonces usted nunca abandona la oración, nunca abandona la lectura de la palabra, nunca abandona la Eucaristía, nunca abandona a Dios. Conozco de coordinadores de movimientos de apostolado, de grupos, que se creen tan santos que han dejado de lado la oración, que han dejado de lado la misa, que han dejado de lado la lectura de la palabra de Dios, porque ya tienen fama, porque ya tienen grandeza, y eso está mal. Oigan, San Juan 16, 29. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha venido de Dios. Los apóstoles se creyeron sobrados. Ahora sí estamos entendiendo todo. Ahora sí somos discípulos de Jesucristo. Somos lo maximito. Oiga. Escuche la enseñanza. Jesús le contestó: ¿en verdad creen? Pues miren, viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Ustedes que se creen grandes, ustedes que se creen convencidos, ustedes que se creen que están seguros, sepan que llega la hora en que me van a dejar solo, en que se van a apartar. Y sucedió así. Cuando a Jesús lo agarraron, los apóstoles se volaron, se fueron. Así es la fe. Cuando usted más seguro se cree, cuando usted más convencido está que todo lo ha logrado por su medio, entonces viene una prueba y usted se va. Oigan. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. La paz la vamos a encontrar en Cristo. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Y el cristiano va a tener tribulaciones en el mundo, pero Cristo ya venció al mundo. Y esas tribulaciones de la mano con Cristo nos van a traer paz. Lejos de Cristo nos van a traer angustias, rabias, tristezas y depresiones. Que la palabra de Dios
habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.